Bueno, continuamos con vectores. Lo que hemos visto en la clase pasada es vectores de una forma muy general. La idea ahora es tratar de ver los vectores en el marco de un sistema coordenado. Entonces, la idea de esta clase, por un lado, es ver coordenadas rectangulares de vectores en el plano, ¿sí? Como les digo, los vectores pueden ubicarse, lo que hemos visto es vectores de forma general, pero pueden ubicarse en el plano o en el espacio. Nosotros vamos a empezar ubicándolos en el plano, que es lo más básico que se puede ver. Digamos, todos sabemos que un vector es un segmento que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Pero imaginen ahora que ese segmento, esa flecha, la podemos ubicar con su punto inicial en el origen de un sistema coordenado. Entonces, si ubicamos un vector, ¿sí? Vamos a poner sea B vector, con su punto inicial en el origen. Entonces, si miramos el plano, tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y ubicamos el vector B con su punto inicial en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, este vector B, cuando lo ubiquemos así con su punto inicial en el origen de coordenadas, va a tener el punto final coordenadas, ¿sí? Que van a ser a los que vamos a llamar componentes del vector. Entonces, el vector B tendrá coordenadas B sub 1, B sub 2, ¿sí? Es decir, si yo ubiqué el vector con la posición inicial en el origen, para encontrar las coordenadas que van a representar el punto final, me voy a tener que mover B1 para las X y B2 para las Y. Entonces, de esta forma, el vector B se va a representar con las componentes B1 y B2. ¿Sí? Esta es la representación de un vector en el plano, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya sabemos que un vector en el plano se puede representar de esta forma, ahora podemos hablar de igualdad de vectores cuando los miramos por las componentes, ¿sí? Entonces, igualdad sean B el vector de coordenadas B1, B2 y W el vector de coordenadas W1, W2, ¿sí? Entonces vamos a decir que los vectores B y W son iguales si son iguales componente a componente, ¿sí? Es decir, si B1 es igual a W1 y B2 es igual a W2. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos vectores y coinciden las primeras componentes, pero la segunda no, los vectores no son iguales. Y si tengo dos vectores que coinciden las segundas componentes, pero la primera no, tampoco son iguales. Para que sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. ¿Sí? Bien. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver, ahora que ya tenemos una idea de lo que son los vectores en el plano,
representados por coordenadas, es el producto de escalar por vector, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos definido qué era producto de escalar por vector, pero la idea ahora es hacerlo en términos, esta definición en términos de las componentes del vector. Entonces, vamos a recordar la definición que nosotros teníamos de producto de escalar por vector. Es decir, si K es un escalar, y B es un vector, entonces el producto K por B es el vector que tiene magnitud es el módulo de K por la magnitud del vector B, es decir, por módulo de B. Eso es valor absoluto de K por magnitud de B. Después, el vector producto escalar por el vector B era un vector que tenía la misma dirección, ¿sí? Y en cuanto al sentido, tiene sentido igual al vector B si la constante K es positiva, ¿sí? Tiene sentido igual a B si K es positivo. Y tiene sentido opuesto a B si K es negativo. ¿Sí? Y bueno, y si K es 0, es el vector, esto se convierte en el vector 0. Entonces, esa es la definición de producto de escalar por vector que tenemos hasta ahora. Es una definición en general. Ahora, ¿cómo motivar ahora la definición de producto de escalar por vector cuando vemos al vector B como un vector en coordenadas? ¿Sí? Entonces, para motivar un poco eso, vamos a recordar lo que es semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, esto seguramente lo han visto en el ingreso, ¿sí? Semejanza de triángulos. Entonces, recordar también que dos triángulos vamos a poner T1 y T2 son iguales si tienen el ángulo respectivo igual y además los lados que lo comprenden respectivos son proporcionales. O sea, si tienen el ángulo respectivo igual y los lados que lo comprenden son iguales, son proporcionales, perdón. ¿Sí? Entre tantos criterios de semejanza de triángulos, acá déjenme corregir, no es que son iguales, son semejantes, ¿sí? ¿Sí? Dos triángulos son semejantes si tienen el mismo ángulo respectivo igual y además tienen los lados que lo encierran proporcionales. Ese es uno de los criterios de semejanza de triángulos, por ejemplo, que se veían en el ingreso, ¿sí?
Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para motivar el producto de escalar por vector. Ahora imaginen que uno tiene C ahora, B, un número, un escalar, y sea B un vector de componentes B1, B2. ¿Sí? Voy a aprovechar este espacio que queda acá para hacer la representación geométrica de esto. Fíjense que si yo ubico este vector en el sistema coordenado, tengo un vector, supongamos que por acá está la componente B1 y por acá está la componente B2. Entonces, este vector va a ser el vector que tiene punto inicial en el origen y punto final en el punto de componentes B1, B2. ¿Sí? Ahora, cuando yo marco este vector en este sistema coordenado, se determina un triángulo. ¿Sí? El triángulo que tiene lado B1, lado de magnitud B2 acá, y la hipotenusa, porque se va a tratar de un triángulo rectángulo, va a ser la magnitud de este vector. ¿Sí? Es decir, esto que está acá vale B1, esto que está acá vale B2, y esto que está acá vale magnitud del vector B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico este número K, que por simplicidad de exposición vamos a suponer que es positivo, a cada una de las componentes del vector B? Entonces, si multiplico el número K a cada una de las componentes y suponemos, por ejemplo, que esto es mayor que 1, esto se va a estirar un poquito. Entonces, si hasta acá tenía B1, por acá va a aparecer K B1. Y si hasta acá tenía B2, por acá voy a tener K B2. Y si represento este nuevo punto de coordenadas KB1, KB2, va a aparecer por acá. ¿Sí? Entonces acá se formó un nuevo vector. El vector que tiene posición inicial en el origen y tiene punto final en el punto de coordenadas KB1, KB2. Entonces, ahora se han formado dos triángulos acá. Acá tenemos el triángulo rectángulo con lado B1, lado B2, hipotenusa, magnitud del vector B. Y acá hay otro triángulo, ¿sí?, que tiene lado KB1, lado KB2, y esto, bueno, va a ser la magnitud de este nuevo vector, que ya vamos a ver de quién se trata. Entonces, acá se trata de dos triángulos rectángulos que van a ser semejantes por este criterio que hemos puesto acá. Porque acá tenemos dos triángulos que tienen el lado respectivo igual. Es decir, este ángulo. Este ángulo respectivo es igual porque es un ángulo recto, 90 grados. Entonces tienen el ángulo respectivo igual y los lados que lo comprenden, es decir, los lados que encierran ese ángulo son proporcionales, porque este lado y este lado son proporcionales a este lado y a este lado, con constante de proporción K. ¿Sí? Entonces, si este lado que está acá vale KB1 y este lado que está acá vale KB2, y como se trata de dos triángulos proporcionales, este lado que está acá va a valer K veces lo que vale esto, pero esto vale magnitud del vector B. Por lo tanto, esto que está acá va a valer K por magnitud del vector B. ¿Sí? Entonces, fíjense que este nuevo vector cumple con las definiciones de producto de escalar por vector. Este vector que está acá tiene magnitud K veces magnitud del vector B.
¿sí? Tiene la misma dirección, porque hemos estado estirando este vector, ¿sí? Tiene la misma dirección, están posados los dos sobre la misma recta, y además, como estamos suponiendo que la constante k es positiva, tienen el mismo sentido. Si la constante k hubiera sido negativa, el juego es el mismo, pero hubiera apuntado para el otro lado este vector k por este otro vector que se formó acá. Hubiera apuntado para el otro lado. Pero cumple este vector, cumple con la definición. Y déjenme ponerle acá esto, ¿sí? Cumple con esa definición. Por lo tanto, este vector, como cumple con esta definición, no puede ser otro vector que el vector k por esto. ¿Sí? Entonces, está bien, digamos, esta interpretación geométrica muestra que naturalmente la definición de k por b va a ser este vector que está acá, porque cumple con las definiciones de producto de escalar por vector. Entonces, vamos a formalizar todo lo que hemos dicho. Entonces, definición, con la misma notación que la hoja anterior. El k, digamos, lo vamos a repetir, sea b, el vector de componentes b1, b2, y k un escalar. El vector k por b se define como el vector que tiene componentes kb1, kb2. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos k igual 2 y que b es el vector de componentes 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser el vector? Vamos a representarlo, ¿sí? Este es el vector que tiene componentes 1, 2, 3 para las x, 1, 2, 3, 4 para las y. ¿Sí? Entonces, este es el vector b. Y el vector k por b va a ser, según nuestra definición, 2 por 3 y 2 por 4. O sea, va a ser el vector de componentes 6, 8. Es decir que si quiero representar este vector, va a ser, tengo que marcar acá 6 y acá tengo que marcar 8. Entonces va a ser un vector que se va a estirar, ¿sí? Este es el vector 2 por b. Se duplicó, ¿sí? Se duplicó su magnitud.